El sombrío, gélido y escalofriante hallazgo del cuerpo inerte, pálido y sin vida de la joven Nayeli, catalogado con una prisa sospechosa, negligente, corrupta y sumamente conveniente por las altas e intocables esferas policiales como un simple, trágico y desesperado suicidio, no logrará engañar bajo ninguna circunstancia a la mente aguda, analítica, brillante e inmensamente experimentada del veterano detective a cargo del complejo caso. Este curtido, obstinado e implacable investigador, que conoce a la perfección las oscuras entrañas y la podredumbre moral de la ciudad, se negará rotundamente a aceptar la versión oficial, fácil, empaquetada y digerida que sus superiores, claramente sobornados o influenciados por el inmenso y aplastante poder económico de la familia Arango Nova, intentan imponerle a la fuerza para cerrar el incómodo expediente y archivar el doloroso asunto en el olvido eterno. Su instinto policial, afilado durante largas y peligrosas décadas de lidiar con asesinos a sueldo, psicópatas y conspiraciones de las élites, le grita a cada segundo con una voz ensordecedora, persistente y absolutamente innegable que las piezas de este macabro, retorcido y sangriento rompecabezas simplemente no encajan. Le resulta completamente absurdo, ilógico y un insulto directo, frontal y descarado a su inteligencia profesional creer ciegamente que una muchacha asustada, valiente y profundamente apegada a sus ancianos padres, que apenas unas escasas horas antes preparaba meticulosamente sua anelada huida hacia los Estados Unidos para salvar su preciada vida, de repente, de manera abrupta y sin motivo aparente, decidiera grabar un lúgubre mensaje de despedida para luego quitarse la existencia saltando al vacío. Comprendiendo con una pesada frustración y un profundo asco que no puede confiar en absolutamente ninguno de sus colegas de departamento, el valiente detective tomará una decisión monumental, arriesgada, secreta y potencialmente letal para su propia carrera, su libertad y su seguridad personal. Abrirá de manera completamente extraoficial, encubierta, sigilosa y silenciosa, una rigurosa e implacable investigación independiente, operando astutamente desde las sombras más espesas para desentrañar la monstruosa, inhumana y aterradora verdad que se oculta verdaderamente detrás de la trágica, injusta e inmerecida muerte de la inocente mesera, arriesgando todo por hacer brillar la luz. Trabajando de manera incansable, obsesiva y febril durante las frías, largas, lluviosas y solitarias madrugadas en el oscuro, hermético y desordenado sótano de su propia casa, muy lejos de las miradas inquisidoras de sus corruptos jefes y de los oídos traicioneros de la comisaría central, el tenaz detective enfocará toda su prodigiosa capacidad analítica en la pieza de evidencia más crucial, enigmática y perturbadora de todo el caso, el supuesto video suicida y póstumo de Nayeli. Sometiendo sus cansados ojos a una tortura visual verdaderamente agotadora e insoportable, reproducirá la corta, dolorosa y trágica grabación cientos de veces, analizando cuadro por cuadro, milímetro a milímetro, píxel por píxel, con la precisión quirúrgica, absoluta y microscópica de un forense buscando una aguja en un inmenso pajar digital. Aislará minuciosamente las pistas de audio utilizando sofisticados, complejos y costosos programas de edición de sonido que ha conseguido mediante viejos y peligrosos favores en el submundo de la inteligencia cibernética, limpiando meticulosamente el ruido estático, el constante sonido de la lluvia de fondo y el eco lúgubre de la habitación donde la joven pronunció sus últimas, tristes y desesperadas palabras. Y será precisa y exactamente en medio de este trance obsesivo, hipnótico y desgarrador, cuando el reloj marque las horas más muertas, oscuras y silenciosas de la madrugada, que su perseverancia será recompensada con un hallazgo escalofriante, definitivo, monumental y verdaderamente revelador que le helará la sangre en las venas. Justo en los últimos y agónicos segundos de la grabación, un instante efímero, fugaz y casi imperceptible antes de que la pantalla se funda a negro para siempre, el detective detectará una anomalía acústica y visual completamente demoledora e irrefutable. Un sutil, amenazante y pesado crujido en el suelo de madera, seguido inmediatamente por una sombra ajena, alargada, oscura y siniestra que se proyecta fugazmente sobre el cristal empañado de una ventana en el fondo de la habitación. Esta minúscula e involuntaria intrusión en el encuadre confirmará de golpe, más allá de cualquier duda razonable, legal o científica, que Nayeli jamás estuvo sola en esa lúgubre habitación, mientras grababa su dramática y triste despedida. Alguien más, una presencia letal y fuertemente armada,
permanecía de pie, oculto cobardemente en el punto ciego de la lente de la cámara, apuntándole directamente a la cabeza, coaccionándola mediante el terror absoluto, sádico y primitivo, obligándola despiadadamente a leer un guión prefabricado antes de ejecutarla a sangre fría sin piedad. Armado única y exclusivamente con esta nueva, explosiva, peligrosa y monumental evidencia forense que destruye por completo la conveniente fachada del suicidio, el astuto sabueso policial intensificará su implacable, silenciosa y metodológica cacería digital y telefónica. Si Nayeli fue obligada a grabar el video bajo coacción y posteriormente asesinada con alevosía, el perpetrador material tuvo que haber enviado el archivo digital y comunicarse de manera forzosa, directa e inmediata con la mente maestra que orquestó y financió este cobarde crimen desde las sombras de la impunidad. Aprovechando sus amplios y profundos conocimientos técnicos y arriesgando su preciada placa al infiltrarse sin ninguna orden judicial en las restringidas bases de datos de las compañías de telecomunicaciones, el investigador comenzará a rastrear, auditar y cruzar de manera masiva los metadatos del archivo de video, las direcciones IP de origen y los registros de triangulación de antenas de telefonía celular en la zona exacta del asesinato durante aquella fatídica, lluviosa y sangrienta noche. Esta exhaustiva, compleja e implacable búsqueda tecnológica lo conducirá inevitablemente, a través de un intrincado, oscuro y laberíntico rastro de números telefónicos desechables y conexiones fuertemente encriptadas, a descubrir un intercambio de llamadas sumamente sospechosas, cortas y cargadas de urgencia, realizadas por el sicario asesino inmediatamente después de consumar el atroz homicidio. Al tirar pacientemente, con la precisión de un relojero, de este fino, tenso e invisible hilo digital que conecta el fango de las calles con la élite, el detective logrará rastrear el número receptor de esa llamada clave, un número que, para su inmensa, absoluta y colosal sorpresa investigativa, no pertenece a un peligroso capo de la mafia o a un conocido delincuente curtido de los barrios bajos, sino que está registrado oficial, formal y legalmente a nombre del honesto, trabajador, inocente y humilde Vicente, el actual esposo de Luz y el amable padrastro de Catalina. Sin embargo, conociendo a la perfección el perfil psicológico pacífico, inocente y completamente abnegado de Vicente, el experimentado y sabio investigador deducirá en una pequeña fracción de segundo que es completamente imposible, absurdo e impensable que este noble y sencillo hombre esté de alguna manera involucrado en una espantosa red de asesinatos por encargo de tal magnitud. Cruzando la hora exacta, el minuto preciso y el segundo fatal de la incriminatoria llamada telefónica con los estrictos registros de ingresos médicos, el control de visitantes y las minuciosas bitácoras de turno de las enfermeras del Hospital Central de la ciudad, las dispersas y confusas piezas del rompecabezas colisionarán de manera violenta, precisa y aterradora en el interior de su brillante mente. Descubrirá, con un pavor inmovilizador que le cortará la respiración de tajo y le secará la garganta, que justo en ese preciso e idéntico y oscuro momento de la noche, el teléfono celular de Vicente se encontraba, de hecho, físicamente ubicado en el interior de la estricta, vigilada y supuestamente aséptica unidad de cuidados intensivos, descansando exactamente en las mismas, frías y pálidas manos de la joven Catalina, quien supuestamente se recuperaba plácidamente de sus graves heridas carcelarias, demostrando una coartada verdaderamente aterradora. El clímax dramático, psicológico y verdaderamente devastador de esta silenciosa, obsesiva e implacable cacería judicial estallará con la colosal, abrumadora e imparable fuerza destructiva, ensordecedora y aniquiladora de un inmenso volcán en plena erupción cuando el veterano detective comprenda en toda su oscura y monstruosa totalidad la espantosa, magistral y demoníaca jugada de ajedrez ejecutada a la perfección por la joven convaleciente. La aplastante, monstruosa y escalofriante realidad caerá pesadamente sobre sus hombros con el inmenso, asfixiante y letal peso de una enorme lápida de plomo sólido. Catalina, la supuesta, frágil e inocente víctima de un violento y trágico motín carcelario, la triste muchacha que yacía pálida, moribunda y conectada a salvadores tubos de sangre en una aséptica cama de hospital rodeada de sus seres queridos, es en cruda, terrible y espantosa realidad la verdadera, sanguinaria, implacable, despiadada y fríamente maestra calculadora detrás de toda esta interminable e infernal espiral de muerte, corrupción, mentiras y destrucción masiva que ha asolado a la ciudad. Había utilizado con una frialdad sociopática,
brillante, asombrosa y absolutamente perversa su propio y grave estado de salud médico, su repentina y dramática hospitalización de emergencia y la inmensa, palpable y desgarradora desesperación de su propia familia como la coartada física y legal más perfecta, blindada, impenetrable, majestuosa e inquebrantable de la historia criminal moderna. Mientras los hábiles médicos cirujanos luchaban desesperadamente contra el reloj para poder salvarle la vida en el quirófano, y su pobre madre lloraba interminables mares de lágrimas de angustia pura en los desolados pasillos de la clínica, esperando un milagro, Catalina manipulaba, ordenaba, extorsionaba y dirigía brutales ejecuciones a sangre fría desde la aparente debilidad e impotencia de su cama de enferma, enviando a un asqueroso sicario a sueldo a silenciar y borrar para siempre del mapa a la única testigo incómoda que podía hundirla en la prisión. Este descubrimiento empírico, innegable, crudo y absolutamente irrefutable confirmará de golpe, y con una certeza matemática, que la infame pulsera musical y todo el absurdo complot organizado contra Miranda fueron simples, vulgares y efectivas distracciones creadas por una mente brillante pero irremediablemente podrida y consumida por la ambición y la maldad absoluta. El solitario, cansado pero tenaz detective, completamente abrumado y rodeado por la aplastante montaña de pruebas incriminatorias en la lúgubre penumbra de su sótano, deberá prepararse ahora emocional, física y espiritualmente para el enfrentamiento final más brutal, desigual, apocalíptico y sumamente peligroso de toda su extensa, honorable y dilatada carrera policial, sabiendo que exponerla firmará su propia sentencia final.